Ya habíamos hablado de eugenesia, pero ahora vamos a hablar de las farmacéuticas que estuvieron involucradas en los experimentos, unos experimentos atroces. Y vamos a hablar de esos experimentos que se llevaron a cabo en campos de prisioneros, en todos los prisioneros que había, de cualquier edad, de cualquier sexo, etnia, no importa. La cuestión era hacer experimentos. Y las farmacéuticas estaban detrás. Y vamos a seguir hablando un poco de eugenesia en épocas de la Segunda Guerra Mundial y lo que tiene que ver con el nacionalsocialismo. Antes de adentrarnos en un próximo video en lo que tiene que ver específicamente con la IG Farben, porque eso tiene mucha tela para cortar, en todos los ámbitos, hasta el económico. Y hace unos años vimos cómo la adquisición de Monsanto por Bayer tomó relevancia, una fusión que costó unos 66.000 millones de dólares. Sabemos lo que es Monsanto, por supuesto, y también sabemos lo que es Bayer. Pero esto viene de muy vieja data. Y se escribieron muchos artículos sobre esta historia. Y bueno, uno empieza a preguntarse si aquellos que obtienen ganancias con las drogas y los pesticidas realmente pueden preocuparse por la salud de las personas. Es una pregunta más que pertinente. Y estas fusiones son bastante comunes, tanto en la historia reciente como en la historia pasada. La DuPont Dow Chemical, la Syngenta Chem China, y de estas grandes fusiones, la única multinacional que quedó fuera parece ser la BASF, que no por eso es menos maligna, digamos. Pero bueno, la fusión de la que vamos a hablar con más detalle más adelante es la que tuvo lugar entre las dos guerras mundiales, la fusión que creó el monstruo llamado IG Farben, un gigantesco bloque industrial dedicado a la química y a la farmacéutica. IG Farben era en ese momento la mayor empresa europea y la mayor industria químico-farmacéutica del mundo. La IG Farben nació en 1925 de un acuerdo entre Agfa, BASF, Bayer, Hirsch y un puñado de otras empresas que gravitaron hacia el mundo de la química de menor importancia. IG Farben era el corazón de la economía alemana, pero no solamente eso ya lo vamos a ver. Y en ese periodo se lograron una serie de logros, entre comillas, científicos y tecnológicos, como en ningún otro periodo histórico que se recuerde. Hay varios científicos pertenecientes a la IG Farben que tomaron un papel preponderante, que ganaron el premio Nobel por sus descubrimientos. Incluso hoy en día muchos de los productos patentados en ese momento se utilizan en todo el mundo. Y lo que queda por entender es a qué precio y cómo pudo haber sucedido. Como ya venimos viendo, era un periodo en el que, claro, hacer experimentación era lo más fácil. Alemania había emergido como perdedor de la Primera Guerra Mundial y reconocida como la principal culpable del conflicto, se le asignaron todos los costos de la guerra, esto ya lo vimos, desde los daños civiles hasta los costos de las intervenciones aliadas, con la cantidad de alrededor de unos más de 32.000 millones de dólares. En realidad, para tenerlo actualizado, unas 46.000 toneladas de oro. Bueno, en el año 24, estas son todas cosas que ya vimos, pero como para hacer así un pequeño resumen, en el año 24 se ideó el plan Dawes para la gestión de la deuda. Viene del nombre del banquero y político Charles Gates Dawes, que también era embajador de Estados Unidos, vicepresidente de Estados Unidos entre 1925 y 1929. Bueno, este plan permitió a Estados Unidos exportar bienes y capital de sobreproducción a Europa, atar los mercados alemán y europeo a Estados Unidos y relanzar la economía europea para poder pagar sus deudas. Unos años más tarde este plan fue revisado debido a la incapacidad de Alemania para hacer frente a la deuda y nació el Plan Young, que también viene del apellido de un industrial y economista estadounidense. Todo esto ya lo vimos. Bueno, detrás de los intereses de la IG Farben
se escondían una serie de intereses estadounidenses que se vislumbran tanto gracias a inversiones del exterior como a lo sucedido posteriormente. Todo lo relacionado con los intereses estadounidenses durante este periodo está bien documentado en el libro Wall Street y el ascenso de Hitler, de Anthony Sutton, donde surgen los intereses de Wall Street y muchas empresas estadounidenses, incluidas General Electric, ITT, Standard Oil, cuya tecnología hizo posibles las campañas militares alemanas. Esto lo vimos en el video sobre Hitler, precisamente. Y este fue el terreno que hizo posible que la IG Farben se convirtiera en el motor de la Alemania de Hitler. La investigación posterior sobre los crímenes de la IG Farben concluyó que la investigación reportada, es decir, textual, ¿no? El informe de investigación sobre IG Farben AG preparado por la División de Investigación de Cárteles y la Oficina de Activos Externos del Gobierno Militar de Estados Unidos en Alemania, noviembre del 45, dice: la investigación aquí reportada, sin embargo, ha confirmado lo que hasta ahora han sido meras especulaciones y se ha descubierto una gran cantidad de pruebas que demuestran de manera concluyente que, sin las inmensas instalaciones productivas de IG, su investigación intensiva y sus vastas afiliaciones internacionales, la persecución de la guerra por parte de Alemania habría sido impensable e imposible. Por supuesto que todo esto tiene su grado de manipulación, ¿no? Todo lo que son informes oficiales está manejado. Pero vamos a ver, cuando entremos en los detalles, qué había detrás de todo esto. Bueno, entonces tenemos que fue uno de los motores, por supuesto, no solamente esta empresa. Pero vamos a lo que tiene que ver con la eugenesia, porque para los detalles económicos necesitamos un video aparte y hablar de quiénes eran los directivos de la IG Farben y qué pasó. Bueno, pero a todo esto, cuando termina la guerra, no muchos saben que los juicios de Nuremberg son en realidad el nombre de dos conjuntos distintos de juicios. El primero y más famoso es el juicio de los principales criminales de guerra, donde fueron juzgados 24 de los principales líderes nazis. Imaginémonos que nada. El otro grupo de juicios secundarios, que fueron 12, incluye el juicio a IG Farben y el juicio a los médicos famosos. Todos los juicios secundarios fueron realizados por tribunales militares estadounidenses en la ciudad de Nuremberg desde el 20 de noviembre del año 45 hasta el 1 de octubre del año 46. El juicio de IG Farben terminó el 30 de julio del año 48. De los 24 imputados, 13 fueron acusados y condenados a prisión con penas que van desde 1 año y medio hasta un máximo de 8. Y los cargos fueron 5. 1. Participación en el plan de Alemania para preparar, iniciar y entrar en la guerra con agresión, la invasión de otros países en violación de leyes y tratados internacionales. Los acusados con altos cargos en las finanzas y la economía alemanas cometieron crímenes contra la paz, comenzando por el suministro de todo el material necesario para la guerra y participando activamente en los saqueos, privaciones, esclavitud y matanza. 2. Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por saqueos y robos en los territorios ocupados y diversas instalaciones en los distintos países ocupados, principalmente apropiación de empresas e industrias de químicas. 3. Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por participar en la deportación y reducción a la esclavitud a gran escala de los reclusos en los campos de concentración. IG Farben construyó plantas en las cercanías de los campos de trabajo para obtener mano de obra. Uso de gases tóxicos y experimentos médicos en presos. Vínculos entre la IG Farben y Auschwitz. 4. Algunos de los imputados fueron acusados de ser miembros de la SS. 5. Conspiración para cometer los delitos de los cargos 1, 2 y 3. IG Farben tenía la patente del infame Silicon B, que era un insecticida cianogénico desarrollado en la década de 1920 por Fritz Haber en los laboratorios de Bayer. Parte de la fortuna de este complejo industrial fueron las patentes. El progreso científico y tecnológico que se hizo posible en ese periodo histórico produjo una cantidad impresionante de patentes y avances tecnológicos, por lo que muchos de los productos desarrollados en ese periodo todavía están en uso hoy
y en algunos de los casos dando un fuerte impulso a su desarrollo temprano, de la aspirina a la metadona, de los compuestos de sulfonamida a la atebrina, la novocaína, salvarsan, tratamiento de la sífilis, la primera quimioterapia conocida, Agfacolor, antibióticos, vacunas, hasta la ingeniería de cohetes, los primeros trajes espaciales y los primeros usos de la energía atómica. Incluso el gas mostaza, también conocido en la Primera Guerra Mundial, fue muy famoso, que hizo su aparición durante la iniciativa del ejército alemán en el año 17 en Bélgica, y después se usó como quimioterapia. Bueno, el juicio a los médicos fue el primero de 12 juicios, comenzó el 9 de diciembre del año 46, terminó en el año 47, se juzgó a 23 personas, entre médicos, administradores y acusados de participar en crímenes de guerra y de lesa humanidad, por participar en experimentos nazis sobre los seres humanos, en nombre de la ciencia. Se escuchó 85 testigos y se examinaron 1.471 documentos. Todos los acusados se declararon inocentes, 7 fueron absueltos, 7 fueron condenados a muerte y el resto fueron condenados con diversos grados de acusación. Y los cargos fueron estos que mencionamos. Los acusados, de los cuales algunos pertenecían a la SS, fueron culpables de realizar experimentos sin el consentimiento de alemanes y otros sujetos civiles, matando y practicando la tortura más atroz, como ya vimos. Entre los principales experimentos realizados en humanos tenemos los experimentos de altitud, principalmente conducidos en Dachau, en beneficio de la Luftwaffe, se llevaron a cabo para probar la resistencia humana a grandes altitudes. Los experimentos fríos, que era el ensayo de resistencia al frío y el congelamiento del hombre, los experimentos contra la malaria, que fueron experimentos de investigación de la vacuna contra la malaria. Las personas sanas se infectaron utilizando mosquitos o inyecciones como vehículo, y posteriormente se probaban varios fármacos para evaluar su eficacia. Los experimentos con sulfonamidas. En el campo de Ravensbrück, los prisioneros sufrieron heridas y luego se infectaron con bacterias como Streptococo y Clostridium tetani. Experimentos con gas. En Sachsenhausen, en Natzweiler y otros campos se llevaron a cabo experimentos con gas mostaza y las heridas infligidas intencionalmente se trataron también con gas. La regeneración de huesos, músculos y nervios y trasplante de huesos. En Ravensbrück se extrajeron secciones de huesos, músculos y nervios de los sujetos. Las víctimas sufrieron intensas agonías, mutilaciones e invalidez permanente para los que sobrevivieron. Experimentos epidérmicos sobre ictericia. Se realizaron experimentos para investigar las causas y la vacuna contra la ictericia. Los sujetos fueron infectados deliberadamente con ictericia que causó daños severos hasta el punto de la muerte. Experimentos de esterilización. El objetivo de estos experimentos era desarrollar un método que fuera apropiado para la esterilización de millones de personas en poco tiempo y con un esfuerzo mínimo. Se utilizaron radiografías, cirugía y diversas drogas, lo que resultó en esterilización y múltiples discapacidades físicas y mentales y la muerte. Los experimentos de esterilización se realizaron en Auschwitz en el bloque 10, que ya lo mencionamos, y fueron dirigidos principalmente por los doctores Karl Klauber y Horst Schumann. Algunos supervivientes de tales experimentos afirman que también se llevaron a cabo experimentos de inseminación artificial y que las prisioneras estaban aterrorizadas de que les implantaran un monstruo en el útero. Este tipo de experimento no fue probado, pero bueno, nos podemos imaginar. El experimento de esterilización consistió en inyectar una sustancia cáustica en el cuello uterino para obstruir las trompas de falopio. Los sujetos elegidos para el experimento fueron mujeres casadas de entre 20 y 40 años, preferiblemente que ya hubieran tenido hijos. La inyección se realizó en 3 etapas en el transcurso de unos meses, aunque algunas sobrevivientes recuerdan haber recibido hasta 5 inyecciones. Klauberg fue un gran investigador y un profesional con una reputación considerable en ese momento. Y él desarrollaba, un tratamiento para la infertilidad que todavía se utiliza en la actualidad, y está la prueba de Klauberg para medir la acción de la progesterona.
Bueno, después tenemos el experimento sobre el tifus petequial. En los campos de Buchenwald y Natzweiler se llevaron a cabo experimentos para probar la eficacia de la vacuna contra el tifus petequial. En Buchenwald, numerosos prisioneros fueron infectados deliberadamente con la bacteria para evaluar su supervivencia. Más del 90% murió. A otros reclusos se les inyectaron varias vacunas y productos químicos para evaluar la efectividad. El 75% fueron vacunados o alimentados con productos químicos y después de un periodo de 3 a 4 semanas se infectaron con la bacteria tifoidea. El otro 25% se infectó sin planificar una vacuna para ver los resultados. Se realizaron experimentos sobre fiebre amarilla, viruela, tifus y paratifus A y B, cólera y difteria. También tenemos los experimentos de veneno en el campo de Buchenwald, que se llevaron a cabo sobre los efectos de varios venenos en los humanos. El veneno se administró en secreto a los prisioneros en su comida. Los que no murieron por envenenamiento fueron asesinados para realizar una autopsia. También tenemos experimentos con respecto a la tuberculosis. Desde mayo del año 42 hasta enero del 44, Blome y Rudolf Brandt participaron voluntaria, deliberada e ilegalmente en crímenes de guerra que resultaron en la muerte de civiles y miembros de las Fuerzas Armadas enemigas durante la guerra contra Alemania y durante su cautiverio. Infectaron a 10.000 personas de nacionalidad polaca con la bacteria de la tuberculosis sin proporcionar la atención médica adecuada. Y luego tenemos la Action T4, de la que ya hablamos, que empezó a utilizarse desde septiembre del año 39 hasta abril del año 45, en donde tenemos otra vez a Brandt, Blome, Brack y Hoven participando voluntaria, deliberada e ilegalmente en crímenes de guerra, al participar y permitir la implementación del llamado programa de eutanasia para el exterminio de miles de personas consideradas locas, incurables, deformes, retrasadas mentales, con inyecciones letales u otras soluciones. Además, se realizaron experimentos sobre tratamientos hormonales en gemelos monocigóticos, como ya lo vimos, estudios sobre condiciones precancerosas del cuello uterino, eugenesia, otras cosas más. Como consecuencia de estos hechos, nació el Código de Nuremberg, un código compuesto por 10 puntos que trazan el límite entre la experimentación lícita y la tortura, experimentos no regulados sin fundamentos éticos. Esto es lo que ahora tenemos que tener en cuenta porque estamos pasando por algo bastante parecido. No solamente con las inyecciones y pinchazos, sino también con lo que nos quieren meter por la nariz y por otros lugares, además de medicaciones. Cabe recordar que algunos de los médicos y acusados de los distintos juicios fueron obligados contra su voluntad a trabajar en los laboratorios e instalaciones del IG Farben. Así lo dijeron. En algunos casos puede ser posible porque estaban en época de guerra, pero a veces es bastante relativo eso de contra su voluntad. Uno de ellos fue Gerard Domack, el descubridor de Prontosil, descubierto en los laboratorios de Bayer en el momento de la fusión de la IG Farben, el primer antibiótico disponible comercialmente, por el que ganó el premio Nobel en el año 39. Él se declaró contrario a los métodos nazis, pero ¿qué iba a decir? Él también fue el fundador de la quimioterapia antibacteriana con sulfonamidas. También se encontraron casos en los que los acusados negaron sus implicaciones para los delitos cometidos, pero luego fueron declarados culpables de participar activamente en ellos. Otros volvieron a sus funciones previas a la fusión y la guerra, u otros roles importantes, y otros fueron reciclados a través de la operación Paperclip. Y finalmente hubo algunos que ni siquiera fueron juzgados gracias a la intervención de la CIA y, como el caso de Mengele, del Vaticano. La operación Paperclip, que fue una operación dirigida por la CIA, que va a tener su video aparte, pero vamos a hacer una pequeña mención, tenía como objetivo reclutar científicos nazis poco después de que terminó la guerra. Y así muchos pudieron escapar del juicio de Nuremberg. Según el gobierno de Estados Unidos, esta operación se llevó a cabo para asegurar que el conocimiento científico nazi no terminara en manos de la Unión Soviética. Fueron unos 2.000 científicos alemanes y sus familias las que fueron exportados a Estados Unidos entre el año 45 y el año 70.
pero las operaciones continuaron incluso durante la Guerra Fría. Durante el transcurso de esta operación también se tomaron acciones con respecto a Japón y su proyecto Unit 731, otro grupo que realizó experimentos en humanos, realizado esta vez por los japoneses, cuyos resultados fueron compartidos con los alemanes. Rusia también llevó a cabo una operación similar al proyecto Paperclip estadounidense denominado Operación Oso Aviakim, pero de un tamaño mucho menor. Pero a pesar del pequeño tamaño de esta iniciativa, la CIA respondió con otra operación de inteligencia, la Operación Bloodstone, para intentar recuperar a todos esos nazis que acabaron en zona de influencia rusa. Y bueno, también algunos nombres, ¿no? Erich Straub, que era un veterinario y virólogo alemán especializado en fiebre aftosa, peste bovina, enfermedad de Newcastle, que trabajó directamente para Himmler y como jefe del laboratorio de armas biológicas en la isla de Reims. En el año 49 se lo llevaron a Estados Unidos bajo el programa gubernamental Paperclip y trabajó en la Marina de Estados Unidos desde el año 49 hasta el año 53, siempre en el sector de armas biológicas. Y recibió asignaciones de la FAO y de las Naciones Unidas. Bueno, después tenemos a Hubertus, un fisiólogo e investigador médico alemán. Desde principios del 35 fue jefe de la división aeromédica de la Luftwaffe, pero les dijo a los aliados que a pesar de su posición de influencia no sabía nada de las atrocidades cometidas en Dachau y de los experimentos de grandes altitudes y resistencias al frío. En el año 47 fue llevado a Estados Unidos gracias a la Operación Paperclip y ganó posiciones importantes tanto en la Fuerza Aérea de Estados Unidos como en la NASA. Gracias a sus estudios pioneros sobre los efectos de los vuelos espaciales, se lo recuerda como el padre de la medicina espacial. El gobierno de Estados Unidos llevó a cabo varias investigaciones sobre su conducta, pero fue en vano, no pasó nada. Solo después de su muerte en el año 86, las conexiones con los crímenes cometidos en Dachau salieron a la luz gracias a la liberación de algunos documentos por parte de la Central de Inteligencia. Después tenemos a Kurt Blome, que era un científico de alto rango especializado en investigación del cáncer. Admitió haber probado la vacuna contra la peste en prisioneros. En 1947 estuvo implicado en el juicio de médicos por eutanasia y por realizar experimentos en humanos. Fue director del programa de armas biológicas nazi y tenía un gran interés en el uso militar de productos químicos y virus que causan cáncer. Blome también trabajó en los métodos de almacenamiento y dispersión de agentes biológicos como peste, cólera, anthrax, tifus, también probando vacunas en prisioneros. Se especializó en la propagación de enfermedades utilizando insectos como vectores, como en el caso de la malaria. Experimentó con insecticidas y gases nerviosos de IG Farben y también colaboró con la japonesa Unit 731. En 1951 fue contratado por una división militar estadounidense en el marco del Paperclip para trabajar en proyectos de guerra biológica. Por supuesto, su expediente no fue mencionado en los juicios de Nuremberg. Luego tenemos a Karl Würster, que fue químico y una figura importante en la economía alemana durante y después de la guerra. Fue contratado por BASF en 1924 y trabajó en estrecha colaboración con Karl Bosch. En 1926, después de la fusión, se convirtió en jefe del laboratorio más grande que trabajaba con materiales inorgánicos de la IG Farben. Durante la ocupación de Polonia, verificó personalmente cuáles eran las empresas y estructuras polacas que IG Farben podría incorporar con fines de guerra. Absuelto en el juicio de Nuremberg, fue acusado de restablecer BASF después de la disolución de la IG Farben. En 1959, como director de BASF, organizó una reunión para veteranos de la IG Farben y recibió varios honores. Luego tenemos a Hans Globke y Walter Hallstein, que fueron promotores de las leyes raciales de la época. El primero, gracias al apoyo de la CIA, pasó ileso el juicio de Nuremberg, convirtiéndose en uno de los principales autores de los comentarios sobre las leyes de Nuremberg. Posteriormente se convirtió en director de la Cancillería de la República Federal Alemana entre 1953 y 1963, convirtiéndose más tarde en uno de los colaboradores más cercanos de Konrad Adenauer. Hallstein se convirtió en el primer presidente de la Comisión Europea entre 1958 y 1967.
Y tenemos por último a Fritz Sternmeier, químico alemán, que de 1925 a 1945 fue miembro de la junta directiva de IG Farben. Fue condenado a 7 años de prisión, pero en el año 50 fue puesto en libertad por buena conducta. Cuando se le preguntó en el juicio qué pensaba de los experimentos con humanos llevados a cabo en el campo de Monowitz, el de la IG Farben, respondió que era irrelevante, que hubo prisioneros que no resultaron particularmente heridos, pero de todos modos fueron asesinados. En 1956 se convirtió en presidente de la junta directiva de Bayer. En los años siguientes también ocupó otros altos cargos en otras empresas y bancos. En su memoria, sus subordinados crearon la Fritz-Stern-Stiftung, ahora llamada Bayer Science and Education Foundation, que se ocupa de promover la química a través de la enseñanza. Señores, están todos ahí y nos siguen envenenando. Bueno, como ya dijimos, tras el juicio de Nuremberg, la IG Farben se volvió a dividir porque no se podía dejar como estaba y las empresas que le dieron vida volvieron a ser empresas individuales. Ese fue el destino que también le tocó a Bayer, del que Fritz Sternmeier, tras ser liberado por buena conducta, se convirtió en el jefe a los pocos años. Y es precisamente con Bayer de quien empezamos a hablar por su fusión con Monsanto, y vamos a terminar con Bayer. La Bayer fue fundada en el año 1863 en Alemania, es una de las mayores empresas alemanas, una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo. Tiene aproximadamente 112.000 empleados, una facturación impresionante, un beneficio neto también impresionante. Y uno de los primeros y principales productos de Bayer fue la aspirina, una modificación química del ácido salicílico, un remedio popular extraído de la corteza del sauce. Es una modificación artificial de lo que se encuentra en la naturaleza y que no puede ser patentado. En 1899 la marca aspirina se registró en todo el mundo, pero tras la confiscación por parte de los estadounidenses de todos los activos de Bayer durante la Primera Guerra Mundial, el producto perdió su cobertura de patente. Hasta la fecha, la marca comercial aspirina se utiliza libremente en Estados Unidos, Francia y Reino Unido, mientras que sigue siendo una marca comercial registrada en más de 80 países, incluidos Italia, Suiza, Canadá, Alemania y México. Como parte de las sanciones posteriores a la Primera Guerra Mundial, todos los negocios de Bayer, incluidos sus derechos de nombre y marca registrada, fueron confiscados en Estados Unidos, Canadá y varios otros países. En particular, en Estados Unidos y Canadá, los activos de Bayer fueron adquiridos por Sterling Drug, precursor de Sterling Winthrop, que cerró sus puertas en 1994. Bueno, es absolutamente necesario comprender cómo el interés en la posesión de ciertas patentes mueve al mundo. Entre los productos descubiertos por Bayer tenemos la aspirina, la heroína, Prontosil, Iprit, Tabun, que es un gas nervioso, poliuretanos, policarbonato, ciprofloxacina, que es un antibiótico muy conocido, vardenafil, un fármaco para la disfunción eréctil. Y bueno, habiendo ya abordado la implicación de Bayer durante la Segunda Guerra Mundial dentro del conglomerado de IG Farben, también hay otro hecho que ocurrió más tarde, que tuvo lugar entre los años 80 y 90, que fue el escándalo de la sangre infectada, considerado uno de los eventos más oscuros y dolorosos de la época. Y durante esa época, justamente, esos años, algunas empresas farmacéuticas, incluida Bayer, pusieron en el mercado algunos frascos de sangre extraídos de personas de alto riesgo, por ejemplo, presos, drogadictos, personas con comportamientos sexuales clasificados como de riesgo, y consecuentemente infectaron a muchos miles de personas en todo el mundo con los virus del SIDA y la hepatitis C. Hay que decir que en ese momento no había pruebas específicas contra el SIDA o la hepatitis C, pero la elección de las empresas farmacéuticas de utilizar sangre de personas de alto riesgo se consideró criminal. Y Bayer y Baxter continuaron vendiendo los frascos infectados incluso después de que el escándalo se hiciera público.
Las empresas farmacéuticas sobornaron o presionaron a los políticos o al personal sanitario para que vendiera sus productos. Así que vemos lo criminales que son. Bueno, este escándalo se produjo en varios países y tuvo dimensiones globales. Y no hace falta decir mucho más sobre toda esta historia. Además es muy conocida, toda. Sino que es necesario reflexionar sobre el conflicto de intereses del que la industria es portadora, sobre la influencia que esto tiene en los distintos ministerios de salud relacionados tanto a nivel local como global. Y bueno, ¿qué interés pueden tener en curarnos de algo? Es una industria de las más grandes. Entonces, todos estos experimentos que llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente, que llevó al progreso, entre comillas, y a que se hicieran multimillonarios, y son criminales de guerra. Y después de ser criminales de guerra, siguieron siendo criminales por todo lo que hicieron después. Y lo que están haciendo el día de hoy. Con colaboradores y con muchos cómplices dentro de los gobiernos, es decir, entre los políticos, pero también entre los médicos. Entonces, el próximo va a ser el video sobre la IG Farben, específicamente todo lo que tiene que ver con el gobierno del régimen y toda su relación con Wall Street, con los sionistas, por supuesto, con los bancos, con cómo creció Alemania, lo que ya vimos, y bueno, las empresas que estaban dentro de la IG Farben y todas las bestialidades que hicieron y que están haciendo. Aberrante es la única palabra que se puede decir después de escuchar todo esto. Y el complot, digamos, entre un régimen y empresas que estaban detrás de esto, que se decían no pertenecer a este régimen, incluso estar dentro del otro bando, y que estaban solventando además los gastos, estaban participando en la sustentación del partido, del régimen mismo, porque así ellos podían hacer lo que querían, que era, bueno, experimentar, sacar sus productos, además de un sadismo impresionante en manos de los médicos, ayudantes de médicos, enfermeros, todos los que estaban participando. Y eso no terminó en ese momento, eso lo seguimos viendo durante mucho tiempo y sigue pasando al día de hoy.